Bueno, el primer tema que vamos a tratar en anatomía y fisiología del sistema nervioso tiene que ver con las sinapsis. Dejamos un poco de la anatomía porque ya hemos visto y vamos a concentrarnos un poco más en la función. Pero en este momento tenemos que eh, mencionar la sinapsis y cuáles son las partes de la sinapsis. Pero lo que más vamos a dar en este cuatrimestre tiene que ver más con la función que con la anatomía. Por ahí la anatomía la vamos a mencionar para recordar algunas cosas principalmente y después hablar de la función de ellas. Pero en este caso tenemos que ver específicamente qué son las sinapsis. Y entonces hay diferentes formas de definirla. Acá yo les escribí una definición. Sinapsis es el sitio donde dos neuronas entran en proximidad y ocurre una comunicación interneuronal funcional. En otras palabras, ¿qué es sinapsis? Es la unión entre dos neuronas. Si lo quiere decir uno simple, que es lo que a mí me gustaría que ustedes lo entiendan para que lo digan simple. Sinapsis es la unión entre dos neuronas o sinapsis es la unión neuronal, simple como eso. Pero tenemos que saber que hay dos tipos de sinapsis. Una que se llama sinapsis química y otra se llama sinapsis eléctrica. Y vamos a empezar a describir la sinapsis eléctrica, es la más sencilla y por allí menos compleja que la química. Pero bueno, tiene sus características también. Sinapsis eléctrica, hay una transferencia de información por acople iónico directo. Esa es la característica. La información pasa de una neurona a otra porque hay un acople iónico. O sea que acá va a actuar un ión. Ahora ya vamos a ver cómo es ese acople. No es común, no es la sinapsis más común del sistema nervioso. Y si queremos decir dónde está esa sinapsis eléctrica, algunos ejemplos donde hay sinapsis eléctrica tenemos anotado acá. Por ejemplo, algunos, eh, la audición, el olfato, la retina, los sentidos. Entre fibras musculares también, cardíacas, células receptoras, células del organismo, axones. Coordinación de actividad eléctrica muscular en el músculo del corazón, el miocardio. Allí hay sinapsis eléctrica. Fíjense que nuestro corazón obviamente tiene conexión neuronal, ¿no? Tienen muy alta velocidad si uno lo compara con la otra sinapsis que es la sinapsis química. Esta es la característica de la sinapsis eléctrica. Transferencia de información por acople iónico no es común, está presente en la audición, olfato, retina y tiene muy alta velocidad de transmisión entre neurona y otra, ¿no? En relación a la otra sinapsis. ¿Y cuáles son sus partes? Aquí tenemos, fíjense ustedes que tenemos solamente un pedacito del dibujo de la neurona. El axón le dibujamos acá de una neurona que se llama neurona o célula presináptica, porque está antes de la sinapsis, y otro espacio, otra neurona, que se llama célula postsináptica, que está después de la sinapsis. Y aquí en amarillo, los puentes que ustedes ven allí, que en realidad son túneles o canales, es la unión. Ahí es donde se produce realmente la sinapsis y fíjense ustedes que se produce en forma directa. Una membrana, la membrana, acuérdense ustedes que la neurona es una célula, como cualquier célula del cuerpo, tiene membrana plasmática. Ustedes ya vieron cómo es la membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática de la terminal axónica o de la célula presináptica se une con la membrana postsináptica o de la célula postsináptica por medio de estos canales iónicos o unión de hendidura. Esos son dos nombres que se usan otros también. Otra cosa, fíjense ustedes acá, todo lo que dice acá en esto es para ustedes, para que después lo lean, es lo que yo les voy a decir a ustedes ahora.
Pero fíjense que estas uniones, acá está cortadita la membrana de una célula y acá abajo la membrana de otra. Fíjense que están unidos por estas proteínas, también llamadas, no solamente se llaman canales iónicos, sino también se llaman gap junction o uniones nexos, para que haya iones que atraviesen y de esa manera se pase la información de un lugar a otro. Por eso es más rápida la conexión. La transmisión de información de una neurona a otra es más fácil porque directamente pasan los iones por esos canales que son proteínas que están dentro de la membrana plasmática. Acuérdense que una membrana plasmática de una célula es una doble capa fosfolipídica que tiene también proteínas en su espesor. Y en este caso, en las neuronas, esas proteínas forman esos canales. Eso es todo de sinapsis eléctrica. Todo lo que tienen que saber de sinapsis eléctrica son estas características, cómo se hace la transferencia, que no son comunes, ejemplo de ellas, y que tienen alta velocidad. Estas son las partes de esa sinapsis, una célula presináptica con su axón terminal, una célula postsináptica, las uniones de hendidura o canal iónico, se unen esas dos membranas. Eso es todo de sinapsis eléctrica. Pasamos ahora sí a lo que es la sinapsis química. La sinapsis química es un poco más compleja porque aquí ya requiere de sustancias químicas, por eso se llama así, que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores deben ser liberados para que vayan de una neurona a otra neurona. Y el proceso de liberación de esos neurotransmisores se llaman exocitosis. Es el más común de la sinapsis, en el sistema nervioso central principalmente hay gran mayoría de sinapsis química. Y bueno, acá lo que le decía, sistema nervioso central como principal sinapsis. Acá están las partes que tiene la sinapsis química. Igual, fíjense ustedes que la sinapsis eléctrica obviamente tiene una axón, una terminal axónica que forma parte de la célula presináptica. Tiene también otra membrana enfrente que es de la célula postsináptica, que es la que va a recibir la información. Fíjense ustedes que no están unidas las dos membranas, sino que hay un espacio entre esas dos membranas. Ese espacio se llama hendidura sináptica. Hendidura sináptica. Hendidura sináptica. Otro elemento que vemos aquí son estas pelotitas grandes que están adentro de la terminal axónica y encima en su interior tiene como unas frutitas rojas. Bueno, son vesículas sinápticas que tienen en su interior moléculas llamadas neurotransmisores. Entonces, esos son las sustancias químicas, los neurotransmisores, que van a ser liberados para que actúen en la membrana de enfrente, que es la postsináptica. Otro elemento que vemos aquí, miren estas cosas verdes que están acá, son los receptores del neurotransmisor. O sea, son los que van a recibir esa frutita roja para recibir información que viene, por supuesto, de la neurona anterior o de la célula presináptica. Bueno, fíjense que hay otro elemento más, pero que ya está fuera de las neuronas. Por ejemplo, el calcio. Miren, esto que ustedes ven aquí a la derecha arriba, Ca más es el signo de calcio. El calcio es un elemento que anda dando vuelta por allí, al lado de donde se van a unir las neuronas. Ahora van a ver por qué. Y también hay otro elemento aquí abajo, en color amarillo, llamado enzima. Esa enzima también va a tener su función que ahora vamos a ver. Bueno, lo importante aquí en esta imagen es que ustedes vean los elementos de la sinapsis química. El botón presináptico o terminal axónica de células presinápticas, el espacio, la membrana o la célula postsináptica, las vesículas,
los neurotransmisores en rojo, los receptores, el calcio, la enzima, son todos los elementos que forman parte de la sinapsis química. Y en esto que ven escrito aquí es la explicación de cómo funciona la sinapsis química, que yo no les voy a leer, sino que les voy a explicar en palabras y con dibujos. Después ustedes lo van a leer. Pero aquí con este dibujo yo quiero explicarles cómo funciona la sinapsis química. Miren ustedes, estas cositas rojas que ustedes ven aquí son lo que se llama el impulso nervioso. El impulso nervioso que viene por una neurona, por el axón de una neurona. También ese impulso nervioso se llama potencial de acción, así se llama, potencial de acción o impulso nervioso, como a ustedes les quede bien. Bueno, pero ese impulso nervioso, ¿qué es lo que hace? Viene, llega hasta la parte final de la membrana presináptica. Fíjense que ahí está el número 1 en verde. El número 1 me está diciendo aquí que el impulso llega hasta la membrana y abre acá unas compuertas, unos canales que permite que entre ¿quién? El señor calcio. Entra el calcio a la terminal presináptica y el calcio es como el que empuja, el que viene a estivar, ¿no? A empujar aquí a las vesículas, que se acerquen las vesículas a las membranas. Fíjense, acá está el paso 3, las vesículas se acercan a la membrana y por este mecanismo que se llama exocitosis, porque elimina hacia afuera, afuera, ¿no? Exocitosis, elimina, se abre en la membrana gracias al calcio y elimina los neurotransmisores, la frutita roja. Y aquí, fíjense, el punto 4, ese neurotransmisor va a ir a buscar el receptor de la otra membrana, busca el receptor de la otra membrana para actuar en la célula postsináptica. Y el paso 5 que ustedes ven allí en el dibujo es la modificación de la membrana o de la célula postsináptica porque llegó una información a través del neurotransmisor. ¿Está bien? O sea que esos neurotransmisores se volcaron a este espacio que se llama hendidura sináptica, que tiene unos 20 a 40 nanómetros más o menos de ancho. Pero bueno, lo importante es que existe, y eso es lo que tienen que saber, que hay una hendidura sináptica. Estos son los pasos que ocurren en la sinapsis eléctrica. Llega el impulso, modifica la permeabilidad de la membrana para el calcio entra, cuando entró adentro empezó a empujar a todas las vesículas para que se acerquen a la membrana, esa membrana se abre por exocitosis, elimina sus frutitas, todas estas frutitas, todos los neurotransmisores se produjeron en el cuerpo de la neurona y llegaron hasta al final, después transportados hasta el final del axón. Eso que se libera actúa en el receptor. Bueno, esa es la función de la sinapsis química. ¿Y qué es un neurotransmisor? Es una sustancia producida por una célula nerviosa, perdonen por mi perro, capaz de alterar el funcionamiento de otra célula de manera durable, por medio de la ocupación de receptores, como vimos recién, específicos para ellos, porque hay diferentes tipos de neurotransmisores, y por la activación de mecanismos iónicos. O sea, aquí tenemos por medio de la sinapsis eléctrica, que usa iones, y por medio de la sinapsis química, que usa metabolitos, como lo que yo les estuve mostrando. Pero bueno, eso es un neurotransmisor, es una sustancia que lo produce la misma neurona, lo empaqueta y lo lleva hasta el final del axón donde va a realizarse la comunicación o la sinapsis. Fíjense ustedes lo que ocurre con esos neurotransmisores. O sea, lo que está descrito aquí en esta imagen
es lo que ocurre cuando son liberados los neurotransmisores en la hendidura sináptica. No todos los neurotransmisores van a llegar hasta el receptor. No todos, porque cuando se produce un impulso nervioso y se transmite ese impulso nervioso de una neurona a otra o de una célula a otra, se libera una gran cantidad de neurotransmisores. Pero fíjense que el primer punto, ¿qué hacen los neurotransmisores? Se fijan a los lugares específicos de la membrana, o sea, a los receptores, tanto presináptica como postsináptica, que son los receptores. O sea, que van a buscar los receptores de ellos para actuar a nivel de esos receptores. Pero también queda dando vuelta otro grupo. ¿Qué ocurre con ese grupo? Dispersión en el espacio sináptico y actuación fuera de la sinapsis como un neuromodulador. ¿Qué significa eso? Significa que esos neurotransmisores que no pudieron entrar al receptor de la célula postsináptica porque otro le ganó y ocupó su lugar, quedó dando vuelta ahí en la hendidura sináptica, se va para otro lugar, para otra sinapsis, de tal manera de actuar de neuromodulador. A veces se necesitan esos neurotransmisores neuromoduladores para poder hacer una acción. Por ejemplo, si yo quiero flexionar mi brazo así, necesito que mis neurotransmisores activen a mi músculo que haga esto, pero necesito de los neuromoduladores que me neutralicen los músculos extensores para que no haya una fuerza opuesta, ¿no? Y yo pueda hacer esto. Porque si actúan a nivel de la flexión, pero también a nivel de la extensión, entonces no voy a poder doblar, voy a estar queriendo doblar y no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hace el neuromodulador? Permite que yo haga la flexión porque van a otro lugar a decirle, muchachos, ustedes no trabajen porque este tiene que flexionar, no extender. ¿Me entienden? Un ejemplo para que ustedes vean por qué son neuromoduladores, porque favorecen la acción del neurotransmisor que se volcó, que no haya otra sinapsis que lo neutralice. Por eso son neuromoduladores. Después habla, el tercer punto, si ustedes ven aquí, recaptación sináptica. Recaptación sináptica del neurotransmisor. ¿Qué significa? Que hay otro grupito que quedó también desubicado ahí, que no pudo ni formar parte de los neuromoduladores, ni pudo entrar a los receptores. Entonces, ¿qué hizo? Volvió a su membrana, volvió de nuevo a la membrana presináptica, porque ellos son los que avisan que pare la liberación, porque ya está, ya fue suficiente, ya hay muchos neurotransmisores liberados, muchachos, frenen la máquina, no liberen más nada, son como son reguladores también de la sinapsis, que no se prolongue la sinapsis, que solo sea un corto plazo, que tenga un límite, porque si se sigue liberando neurotransmisores, no vamos a saber qué hacer con esos neurotransmisores y se hace un desastre. Entonces, hay un grupo de neurotransmisores que también vuelven a su lugar donde fueron liberados para decir, muchachos, ya está, ya se cumplió con la misión, ya está, ¿no? Como para que ustedes entiendan. Y hay otro grupo, o aquellos que ya no cumplen ninguna función o que ya cumplieron su función, que son catabolizados. Esa enzima que yo les mostré recién en el dibujo de color amarillo y decía enzima con Z, son catabolizadores. ¿Qué significa catabolizar? Significa desarmar, descomponer, metabolizar. Entonces esa enzima lo que va a hacer es destruir los neurotransmisores que quedaron dando vuelta ahí, porque hay que hacer una limpieza, muchachos, después de todos los que se liberaron allí, hay que limpiar los que ya cumplieron su función, ya está, ya cumplieron, entonces se cataboliza, se los destruye para eliminarlos después por orina. Esos son los 4 pasos que sigue un neurotransmisor, algunos al receptor, otros como neuromodulador, otros como regulador de la sinapsis porque vuelven a su membrana,
y otros son catabolizados por la misma enzima que va limpiando la hendidura sináptica para prepararnos, ¿no? Para que cuando llega otro impulso, también pueda hacerse nuevamente la sinapsis o la transmisión de información en forma efectiva. Y acá, esta diapositiva lo que les dice es lo mismo que les dije recién yo. Luego de ser recibidos por su receptor específico, ubicado en la neurona postsináptico, el neurotransmisor es procesado y fragmentado para posteriormente ser eliminado. Esto es lo que yo les decía, que una vez que cumplió su función, la enzima se encarga de eliminarlo. Esto también le decía recién, esta diapositiva después voy a sacar porque le estoy diciendo lo mismo acá. Puede formar parte de un mecanismo llamado feedback o retroalimentación, o sea, actúa en su mismo receptor, actúa en su misma membrana para controlar la liberación de neurotransmisores, que no se sigan liberando cuando no hace falta. Bueno. Después, una vez que el neurotransmisor actúa en el receptor, usualmente las proteínas de las membranas, a las cuales la unión al neurotransmisor le genera un cambio conformacional que produce efectos sobre la neurona. Lo que está diciendo esto es que en la membrana postsináptica, cuando el receptor recibió al neurotransmisor, se modifica, porque es una proteína, se modifica porque debe generar en la neurona postsináptica la respuesta o la transmisión de ese impulso que está recibiendo. Estos son ejemplos de neurotransmisores. No hace falta que aprendan todo de memoria, pero sí por ahí tener algún ejemplo. Por ejemplo, aminoácidos, hay algunos que se llaman dentro de los aminoácidos, que es una forma de compuestos químicos, son uniones de sustancias químicas largas. Uno se llama GABA, así nomás lo pueden llamar, ustedes tienen un nombre largo, ácido gamma aminobutírico se llama. Pero no importa, pueden decirle GABA como ejemplo de aminoácidos que son neurotransmisores. El glutamato es otro, la glicina son neurotransmisores que están en el sistema nervioso. Dentro de las aminas, son más cortitas que los aminoácidos. Las aminas, por ejemplo, la acetilcolina que ustedes conocen, la adrenalina que ustedes conocen, la noradrenalina, quizás alguno conozca la dopamina, a la serotonina, bueno, son todos aminas que actúan como neurotransmisores en diferentes partes del cerebro, el sistema nervioso central principalmente. Y dentro de los péptidos, que son aún más chiquitos los péptidos, tenemos la colicistetonina, la dinorfina, las encefalinas, que tienen que ver con el estado de ánimo, los neuropéptidos, sustancia P, hormonas liberadoras de tirotrofina, ejemplos, ¿no? De algunos neurotransmisores. Vieron, no todos son lo mismo, cada uno tiene nombre diferente y acción diferente, y eso es importante, porque fíjense, la dopamina mantiene el despertar, aumenta la agresión, el sexo, el vómito, bueno. La serotonina es inductor del sueño, inhibe la memoria, eleva el umbral del dolor, se liberan en diferentes circunstancias, algunos tienen poco y bueno, tienen poco, bueno, disminuye la agresión y el sexo. Entonces, algunos tienen mucha serotonina y otros no, el otro tiene mucha dopamina. La noradrenalina también, control del despertar, sistema de control de la vigilia y el sueño. Por ejemplo, ¿no? De funciones. Estos son ejemplos de funciones. La acetilcolina controla el despertar también, facilita la memoria, inductor del sueño. La histamina disminuye el humor. Las dimorfinas son beta-endorfinas, facilita la memoria, eleva el umbral del dolor, estabiliza las emociones. Este es el ácido aminobutírico que yo les decía, inhibe convulsiones, la agresión. El glutamato es uno de los más importantes dentro del sistema nervioso central. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico que yo les decía, también es un inhibidor del sistema nervioso por excelencia. Bueno, son ejemplos de funciones para que ustedes vean que los neurotransmisores no son todos iguales, cada uno tiene su función y es importante eso porque
significa que cuando hay una alteración de alguno de ellos, porque no se produjo lo suficiente, porque se envejeció la maquinaria que los produce o las neuronas que lo producen, o porque tuvieron una enfermedad como una ACV, o tuvieron un traumatismo de cráneo, o simplemente un problema emocional, puede alterar totalmente todo este sistema de sinapsis química y entonces hay que actuar y allí es donde se utilizan las medicaciones, ¿eh? Allí es donde todos los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, todo que son llamados neurolépticos porque actúan en nuestro sistema nervioso, todos ellos van a ir a actuar en la sinapsis química, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando, cuando el médico medica de esa manera, está tratando de mejorar toda la alteración química que tiene un psicótico, que es el loco, o un neurótico, que es el ansioso, el depresivo, el fóbico, es un neurótico. A la diferencia que hay entre el neurótico y el psicótico es que el neurótico sabe que está enfermo, sabe que es depresivo o sabe que es ansioso, y el psicótico él se siente bien, es un loco, pero se siente bien. Le dicen que tiene que ir al psiquiatra y él dice, vos tenés que ir al psiquiatra porque vos sos el enfermo. Bueno, ese es el psicótico, ¿no? No sabe o no reconoce su enfermedad. Y el neurótico, en cambio, sí sabe que necesita ayuda porque está depresivo, porque está ansioso, lo dejó la novia, lo dejó el novio. Bueno, ese es un problema neurótico que reconoce. Bueno, hay toda una alteración química en la sinapsis, por eso a veces hay que actuar sobre ellas y algunos favorecen o activan la acción, que son agonistas, se los llama agonistas, y otros son los que inhiben, son antagonistas, aquellos que la dificultan o bloquean la acción de la sinapsis. A veces hay que actuar sobre uno o hay que actuar sobre el otro. Entonces, cuando uno favorece la acción de una neurona, es agonista y cuando uno trata de disminuir la acción es antagonista. Y venimos ahí a la definición de lo que es la droga. Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, nariz, vena, boca, lo que sea, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Muchas veces es necesario utilizar la droga para mejorar la alteración química que hay en la sinapsis, otras veces lo usan para mejorar su estado de ánimo, pero son las drogas ilícitas, todas esas drogas ilícitas, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, todas esas drogas, ¿dónde van a actuar? Actúan en la sinapsis química, no en la sinapsis eléctrica, sino en la sinapsis química, ocupan el lugar donde tienen que actuar un neurotransmisor, ocupan ellos ese lugar, producen mejor efecto, pero cuando se van, lo dejan al original y el original no tiene la acción que tiene esas drogas que uno le mete a nuestro sistema nervioso en forma clandestina, ¿no? Entonces, por allí presentamos esto para que ustedes entiendan la importancia que tiene la sinapsis química. Pero vamos aquí a terminar, dejamos aquí nuestra clase por hoy para completarla la próxima.